va? Un gusto y muchas gracias por el llamado. Por favor, a usted, Guillermo. Bueno, la verdad que con un año con sumo protagonismo el suyo, porque bueno, la verdad es que viene cumpliendo ya el último tramo de esta labor como senador por la capital, pero también con este apoyo importante que ha recibido por parte de la población a la hora de elegirlo, nada más y nada menos para representarnos por la capital en la reforma de la Constitución, con la importancia que eso tiene, ¿verdad? Sí, la verdad que no dejo nunca de sorprenderme Ujú. lo afectuoso de la gente, el reconocimiento. La verdad que eso es lo que más me impone a dar lo más de mí para, bueno, para cumplir siempre. Esa es la idea y la clave, ¿no? Porque me dice, "¿Pero Sí, cómo? Después de tanto tiempo". Y bueno, no hay que cambiar de monta, hay que seguir haciendo lo mismo, sí. no hay que mentir, hay que cumplir. Es muy sencilla la cosa. Ujú, ujú. Y hay que tener vocación para esto. No es una cosa menor que dar el nombre inscripto en la reforma de una constitución con los temas que se proponen. Y sí, si bien hubiese sido lindo reformar Otros temas varias más, cosas más, sí, claro, claro. pero no voy a decir que no es importante lo que se va a tratar, es muy importante. Ujú, Hablar de tratar de lograr que la justicia en Salta, el Poder Judicial, sobre todo la Corte, no sea política, sino judicial, sí. es importante. Y cambiar los mandatos de los gobernantes, del gobernador, de los legisladores, etcétera, Sí. y la verdad que es importante si tenemos en cuenta el mal resultado que hemos tenido como salteños. La provincia de Salta se ha perjudicado con las reelecciones, las Mm, 3 reelecciones famosas de los gobernadores. Ha ujú. sido muy, muy mala experiencia y tenemos la oportunidad de enmendar eso. Lo que hicieron anteriores generaciones, Sí. bueno, tratar de enmendarlo es algo muy importante y bueno. Ujú. Después hablar de la auditoría de la provincia, algo que es tan importante, el También. control de los gobiernos, de la cosa pública, Sí. y asegurarle a la oposición, que es el que tiene el rol más importante de control, que esté Ujú. en la conducción de la auditoría, eso ya sería impresionantemente bueno. Claro, usted interpreta eso, digo que la oposición siempre debe ser quien tenga la mirada para poder analizar lo que hacen los gobiernos, digo, porque si no hay connivencia. Pero por supuesto, en todos lugares del mundo es así, incluso la auditoría de la nación también es así, y no hay ningún motivo para que Salta no sea de la misma forma. Pero bueno, así le ha ido a esos Mm. políticos que no permitieron que esto sea así. Así le han ido, porque la gente se encargó de jubilarlos. Es cierto eso, Guillermo, es cierto. ¿Qué posición tiene usted respecto de esta reforma en cuanto a la limitación de los mandatos? En el caso puntual, por ejemplo, del gobernador Sáenz, pero bueno, también le cabe a los intendentes. Es decir, este primer periodo, ¿deberíamos tomarlo, incluirlo para esto de las reelecciones o a partir de que se imponga esta reforma, a partir de ahí en adelante debería contarse? Bueno, lo primero que hay que hacer es decirle al ciudadano la verdad. Y la verdad es que las leyes, ahí es un principio de las leyes, de la irretroactibilidad. O sea, las leyes no pueden legislar para atrás, sino siempre para adelante. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Ujú. Porque, o sea, si no, uno se compromete a hacer cosas que después no va a poder cumplir. Pero si me preguntas, yo creo que no debieran de ninguna manera seguir los gobernadores con 3 mandatos, es una Claro. locura. Pero tampoco creo que sea 2. Yo creo que habría que volver a la primera constitución, que Al, fue la al de un solo sabia, mandato. un solo mandato y a la casa, eso es lo que Claro, debiera ser. claro. Yo creo que sí, porque a partir de las reelecciones del gobernador fue cuando se empezó a dislocar la constitución. La Ujú. constitución estaba concebida para un mandato de gobernador. Por eso Sí. los años de los ministros de la Corte, que eran 6, lo excedían. Y entonces no había una connivencia en cuanto a una eventual eh, Claro, reelección de ese claro. mandato del juez de la Corte. Cuando empezaron las reelecciones, se alteró la constitución y las Sí. consecuencias las hemos estado pagando hasta el día de hoy. Ujú.
Por eso que sería muy bueno dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la Constitución que no debimos haber cambiado jamás. Bueno, que no debieron haber cambiado jamás, porque yo no tuvo nada que ver con ese cambio. Sí, claro. Es cierto que usted ha tenido siempre esta participación en los medios, tratando de explicar cómo son justamente los derechos, las obligaciones de todos los ciudadanos en este sentido de la aplicación de leyes o la existencia de leyes, ¿no? Y en eso me parece que también se ha ido metiendo, producto de las recurrencias de muchos televidentes u oyentes de sus programas, en los tiempos de la justicia, en las formas de la justicia, en la creación de una injusticia a partir de los errores o de estos despropósitos. Hay que marcar un poco el terreno para que eso finalmente no ocurra y deje de existir, ¿verdad? El primer paso para que cesen las injusticias es destacar los hechos no virtuosos de la justicia, o incluso los hechos reprochables de la justicia que se ha dado sin ninguna duda, como ocurre en los poderes ejecutivos, en las legislaturas. Lo que sucede es que la justicia tiene un rol pero tan importante para el ciudadano. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Fíjate vos que si vos o usted, cualquiera de ustedes, tienen un problema con el gobierno de turno, una persecución, una injusticia muy severa, ¿a dónde van a pedir amparo? ¿A dónde se van a pedir auxilio? Claro. Para eso está la justicia. Entonces, si la justicia va a estar teñida de política, eso deja de ser justicia. Sí, coincido. Guillermo, y no es solamente la reforma de la Constitución, que lo va a tener abocado un tiempo, lógicamente, pero también está, claro, lo decíamos recién inclusive, abocado también en la candidatura para la Diputación Nacional. Salta tiene que renovar 3 de sus 7 diputados, lo va a hacer primero en las PASO, ahora en septiembre, después en noviembre en las elecciones generales, y lo va a tener ahí también como protagonista. Bueno, lo primero que quisiera contar, para que no se asusten los oyentes de ustedes, es que la Constitución, la constituyente, la tarea de estos constituyentes que han sido electos hace una semana atrás, 10 días, es una tarea muy efímera. Sí, claro. Que va a demorar un máximo de 60 días y que es carga pública. Carga pública carga pública es que el ciudadano tiene que prestarse por el servicio, en este caso a la provincia, y en forma absolutamente gratuita y ad honorem. Así es. Claro, o sea, esto está bien que lo aclare, porque si no es como que se confunde que son 2 candidaturas y no, de ninguna manera. Lo de la Constitución que es especial. Y aparte no existe, aparte no existe ningún tipo de incompatibilidad con ningún cargo. Esa es la característica que tiene de las convenciones cuando son convocadas. Sí, claro. Y decía, bueno, lo va a tener como protagonista de esta elección para volver a participar en el Congreso Nacional, con lo que hay que dirimir. La verdad que no se me hubiera ocurrido pensar hace un año en algo así. Yo la verdad que tenía otros planes para mi vida a esta altura, pero se dieron las cosas y obviamente que se han dado las cosas porque, cosa que no deja de sorprenderme, la ciudadanía guarda un buen recuerdo hacia mí y en base a eso, un grupo de personas muy importantes me ha pedido que cabece esta lista y que desde luego no podría de ninguna manera no hacerme cargo de la responsabilidad. Y la responsabilidad digo porque nunca ha sido tan difícil la situación del país como la que es ahora. Claro. Jamás se ha dado esto. En los años que tengo nunca he visto algo semejante. Yo siempre digo, la República Argentina ya dejó de existir, no existe la República Argentina. Quedó la nación argentina. A ver. Por muchos motivos que me ocuparía mucho tiempo de tu programa, dejamos de ser una república. También dejamos de ser un país federal. No existe el federalismo. Cada vez es más central la conducción del gobierno nacional y eso nos ha perjudicado enormemente, concretamente a los salteños.
Claro. En otro orden también, esto que vemos de la famosa grieta, que no es una sola grieta, hay dos. La primera grieta del kirchnerismo, y después quienes se suponían que iban a sanear eso terminaron cavando otra nueva grieta. Claro. Y la verdad que nuestra obligación es que desaparezcan las grietas definitivamente, que se terminen los odios entre argentinos. No es posible que nos desconozcamos los argentinos, los salteños, en las propias familias, donde caen los temas políticos. Sí. Hay una intolerancia total y absoluta. Hay que terminar con esta situación y después sí poder aspirar a que la Argentina, que tiene todo un potencial, podamos hacer el país que nos merecemos. La verdad que no es posible que vivamos en esta situación de penuria económica para la enorme mayoría del pueblo y sin ningún futuro a la vista. Fíjense ustedes que si hay alguien que se cayó del mapa es la niñez y la juventud, porque no hay futuro en este país, lamentablemente. Lo han destruido al futuro. Había un país en el mundo, y era la Argentina, que era generoso. En cualquier familia en la República Argentina, de gente de lo más humilde, un jornalero, con cualquiera de las profesiones más humildes, podía aspirar a que sus hijos llegaran a la universidad. Podían aspirar a eso, y hoy en día casi es algo imposible pensar en algo que era tan natural para la República Argentina. Ese país ya no existe, y no existe porque lamentablemente hemos tenido gobiernos que han destruido el país, y lo que hay que hacer es empezar a elegir bien para que esto se empiece a corregir. Ahora, si llegase a recibir el apoyo de la gente y llega al Congreso, su posición va a ser oponerse al gobierno nacional, pero eso no significa que va a estar del lado de Juntos por el Cambio, que se erige como la oposición natural al gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto que yo no jamás apoyaría estas locuras del kirchnerismo y todo lo que han sembrado de negativo en el país, ni que hablar de lo que ha pasado con la pandemia y todo eso, ni que hablar de eso. Yo voy a defender a la provincia de Salta y a los salteños. Yo no voy a ser electo en caso de serlo, para representar ni a un partido político como hay de un lado de la grieta, ni a un gobierno nacional como hay del otro costado de la grieta. Ahora, es muy difícil eso, Guillermo, ¿no? Porque la Argentina y en Buenos Aires eso está como que es el epicentro de la grieta. Exactamente, pero afortunadamente en Salta los salteños han podido darse cuenta que no tenemos por qué meternos en una de las dos grietas. Lo que tenemos que hacer es cerrar esas grietas. No es posible que sigamos cavando las grietas de un lado y del otro. Por eso es que yo no estoy ni con el kirchnerismo ni con el macrismo. Sí, por supuesto, todas las personas de bien que quieran al país, y de ese lado voy a estar yo. Claro. Yo no le voy a preguntar de qué partido es, ya me imagino en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no le voy a preguntar de qué partido son, sino que voy a apoyar todo lo que sea bueno para el país y para la provincia de Salta. Bien. Quiero sumarlo a mi compañero Guido Guichendú, que está trabajando a la distancia. Guido, te escuchamos. Hola, Guillermo, buenas tardes. Y al respecto de lo que estás... Bien, y al respecto de lo que estás comentando, ¿cómo analizás, al menos en estos últimos 2 años, la actuación de los legisladores salteños? ¿Han defendido a la provincia o a los partidos políticos? No, está clarísimo que defienden a los partidos, al partido político y al gobierno nacional. Siempre lo dije, yo recuerdo la primera vez que fui electo diputado nacional, decía lo mismo, porque es lo que uno ha visto siempre. Acá son todos salteñitos, pero cuando llegan a Buenos Aires empiezan a hablar en porteño, ¿viste? Ya hasta el viste. Guillermo, Claro. no sé si le suena conocida esa expresión. Bueno, esto que parece chiste, no es chiste, es trágico. Claro. Entonces, lo que pasa es que a cada uno de los candidatos, yo les doy la idea, así que lo que me han preguntado hoy es muy bueno como periodistas, de qué lado voy a estar y en dónde me voy a ubicar en Buenos Aires en caso de llegar al Congreso. Por eso sería bueno que cada uno de los candidatos diga, porque hay candidatos que van a ir al bloque de Máximo Kirchner, al de la Cámpora.
y hay otros que irán a otro, a defender a un partido político. Entonces, eso es denigrar la representación. El representante yo como representante represento a los salteños. A mí no me eligen para que represente a un partido político. Eso está claro. Así que ni a un partido ni a un gobierno. Voy a representar a los salteños como ya lo hice, y con mucho orgullo lo hice durante 4 años, hace ya 4 años. Claro. ¿Y hoy qué es lo que estamos necesitando en Salta, que hay que imponer un debate allí en el Congreso? Bueno, pues hay muchas cosas. Para que se den ustedes una idea de cuán importante es esto, el presupuesto de la provincia de Salta, el 82% del total del presupuesto para mantener a la provincia de Salta, ¿saben de dónde sale? Sí, del gobierno de nacional. la nación. Sí, claro, del gobierno nacional, de los recursos Del nacionales. gobierno de la nación y al gobernador que no hace juá a los antojos del presidente de turno, le cortan el chorro. Y cortarle el chorro a un gobernador es someter al hambre y a la fundición a toda una provincia. Esto viene ocurriendo hace varios años y hay que terminarlo. No es posible, no se puede planificar una provincia donde el 82% viene como si fuera de dónde, viene como el maná del cielo, y no es así, son recursos nuestros, porque no es que la nación nos da el 82% de nuestro dinero, del dinero para que nosotros funcionemos, es dinero que sale también de aquí, de la producción de Salta, del trabajo de los salteños, que pagamos los impuestos, porque todos pagamos impuestos, el IVA, ganancias y tantísimos otros. Y ese es el dinero que nos sacan una buena parte y nos mandan el resto. Y ese resto significa el 82% de la torta, que es el presupuesto anual de la provincia. Por último, Guillermo, agradeciendo estos minutos de charla, ¿qué lectura está haciendo de este conflicto docente que nos tiene ahí en vilo? Y la verdad que muy triste, pero muy triste, porque podríamos hablar de una familia que tiene la suerte de poder mandar a los niños a una escuela privada, pero la mayoría no puede hacer eso, y hace años que somos rehenes de estas locuras. Yo no voy a decir, a ver, para mí el docente tiene que ser el funcionario público mejor pagado, hace años que lo vengo diciendo, pero también tiene que ser el mejor formado, porque si no, ocurre como en la actualidad, que tenemos docentes que no están capacitados debidamente y no saben más que los chicos para enseñarles. Hay casos donde hasta menos saben. Entonces, no llegamos a ningún lado con esto. Hay que discutir y hay que conseguir el mejor salario para los docentes. Pero hay que empezar a discutir la calidad educativa. A ver qué es lo que puede dar cada docente, qué capacidad tiene, y después de allí que cobre lo máximo, que cobren como diputados. Yo no tengo ningún problema, me parece fantástico eso, así debiera ser. Claro. Y lo primero que hay que discutir, ¿qué es la formación o lo que o lo que están peleando ahora? Por lo pronto tendría que ser mínimo las dos cosas, yo no les voy a engañar, yo no sé, porque no participo del Ejecutivo del Ministerio de Educación, cuáles son las pautas salariales. Yo sé que tiene que ver un porcentaje más, eso es lo que pretende dar el gobierno a los docentes, un porcentaje más de lo que se logró a nivel nacional. Ahora, los detalles yo no los conozco, yo no quisiera opinar de detalles que no conozco, que están en el medio de la mesa de negociación. Lo que sí espero, así como defiendo a los docentes, también espero que no haya sin razones, o sea, que se avengan a sentarse en la mesa de discusión, de diálogo, y de esa forma que se deje de perjudicar a los chicos que menos tienen, porque esto tiene y está emparentado con lo que empecé a decir apenas me hicieron esta nota, y es que los niños que son el futuro de este país dejaron de tener futuro. Sí. O sea, no estamos en una situación normal. Estamos como si, a ver, para graficarlo, esto es como estar en medio de una guerra.
no de una batallita, de una guerra en todo aspecto, en sanitario, económico, social. No se puede seguir así. Y hay que escuchar y hay que ceder muchas veces. Tiene que ceder el gobierno y tienen que ceder los docentes. Todos tenemos que ceder, porque si no se cede, nunca puede haber arreglo. Hasta en una discusión familiar. En la discusión familiar siempre, y sobre todo el que más razón tiene es el que más tiene que ceder. Eso pasa en las familias. Sí, y en las relaciones de pareja lo mismo. Ahí es donde se ve la entrega que tiene que tener cada una de las partes. Y bueno, yo aspiro a que esto se termine pronto y sobre todo en beneficio de los chicos que están desesperados por empezar a aprender y volver al mundo. Sí, está claro. Está bueno esto que decía, a colación de lo que decía recién usted, de esto de la formación de los docentes y tener mejores docentes. Es probablemente una necesidad, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Ir perfeccionando, avanzando en ese sentido. También creo que le cabe a muchos funcionarios, ¿no? Que no están a la altura de las circunstancias. Por supuesto, pero por supuesto. A ver, de hecho los docentes son funcionarios también. Sí, todos viven del Estado. Pero, ¿cuándo escucharon ustedes que se abre por parte del gobierno, por parte de la dirigencia docente, ¿cuándo escucharon que se hable de calidad educativa? Yo la verdad que hace años que no escucho. Siempre queda de lado el tema, siempre queda de lado. No, por eso, pero no se puede así, porque incluso hasta una negociación en una empresa se habla de la capacitación de los empleados, etcétera, y bueno, pero acá no, y eso redunda en beneficio o en perjuicio de los chicos. Sí, claro. Siempre se habla, bueno, los días que no han trabajado, los días de huelga, después los pagamos, pero después van a devolver con horas extras, con días de no sé qué. Todo cuento, todo cuento. ¿Alguna vez vieron que realmente se cumpla? Nunca. Esperemos que esta vez se resuelva. Entonces no nos mientan más.